Estamos desde Sentidos para entrevistar a Hugo Alconada Mon. Con el enorme privilegio de poder entrevistar a un periodista, escritor, novelista, que en estos últimos tiempos nos viene a traer una nueva presentación y no usó ni más ni menos que los escenarios naturales de nuestra ciudad para poder rememorar, bueno, una de las historias más relevantes de nuestra ciudad, ¿no? Y aquí lo tenemos al periodista Hugo Alconada Mon. Bienvenido, Hugo, a Sentidos. ¿Cómo estás? Hola, Julieta, gracias por recibirme. No, un placer a vos y gracias por el tiempo de esta previa en esta entrevista, que para mí desde ya es un lujo poder entrevistarte desde tu formación. De tu formación, de tu prestigio en diferentes medios, así que la verdad que para mí es un enorme privilegio. Bueno, contanos un poco, ¿estás todavía dudando de tu capacidad de escritura? Que en tu cuenta de LinkedIn dijiste que para escribir hay que tener 99% de talento, 99% de disciplina y 99% de trabajo. ¿Dudás un poco de esa persistencia? Sí. Sí, y hasta me da vergüenza cuando me presenta como escritor. Esa es una palabra demasiado grande. De hecho, con un amigo mío me decía que yo tenía que dejar de jorobarme y en Instagram, en vez de poner en la cuenta algo así como periodista, poner escritor. Le digo, no. La verdad es que bueno, vos sos más chica, pero cuando yo era chico, había un actor cómico que era Pepe Biondi, y había un personaje que era el Manchapapeles. Bueno, eso es lo que yo me siento. No te creas que soy tan chica, igual te lo agradezco, Hugo, pero somos contemporáneos. Bueno, yo te sigo en todas tus cuentas porque soy una gran admiradora de tu periodismo, de tu investigación, y creo que un poco esta novela te puso en ese rol de inspector, ¿no? De buscar información. Y también te escuché hace muy pocos días, estuviste entrevistado en un canal de cable, en un canal de aire. Bueno, sí, uno de los periodistas que está en el horario central. Y vos dijiste que viniste a nuestra ciudad, que te enamoraste de los paisajes, pero en la búsqueda de poder construir esta gran novela. ¿Nos podrías dar el nombre? A ver, la novela se llama La cacería de hierro y aborda aquel doble crimen que ocurrió en 1892 en las afueras de Necochea, en lo que entonces se llamaba el Cuartel Tercero. El Cuartel Tercero, que es lo que todos allá en Necochea y Quequén conocen como el caso Francisca Rojas. Claro. Que a mí me atrajo mientras que yo estaba desarrollando otra investigación histórica que llevó a la publicación de La Ciudad de las Ranas. Durante esa investigación empecé a encontrar los primeros datos y, para hacerte la historia corta, apelé a la ayuda de múltiples historiadores, profesores de historia, museos, archivos, para ir reconstruyendo las piezas del rompecabezas que todavía están disponibles. Y cuando ya estaba encarada ya la fase, si querés, de completar la investigación, decidí irme para allá. Y estuve por Necochea, calladito, sin decirle a nadie, en temporada baja. Agarré primeros días de septiembre, si no recuerdo mal, que me agarró además un temporal horrible, de eso de viento y frío y lluvia, pero yo la pasé genial. Eso fue el primer día, y después salió el sol y me permitió ir a donde más o menos recorremos y creíamos que podía haber sido este tema, que es por la zona de La Dulce, Nicanor. Claro. Y la pasé genial. Campo adentro. En definitiva, campo adentro. Fui, por supuesto, a la ida, fui 1 hora por ruta asfaltada, pasando por cascadas y seguí. Y después la vuelta fue por caminos rurales y me tomó 4 horas volver, pero porque me lo tomé tranquilo, despacio, frenando, metiéndome en campos, porque lo que quería era justamente sentir el lugar, tratar de olerlo, escucharlo, hacerme a la idea del lugar. Esa zona es preciosa, tenés, bueno, con el río, todo lo que es fauna y flora es muy abundante. Y bueno, también sentiste un poco el rigor del invierno, ¿no? Con el temporal.
que es lo que quería. Claro. Porque recordemos que este episodio ocurre a fines de junio, primeros días de julio de 1892, con lo cual yo lo que buscaba era incluso el tipo de luz que había en aquellos tiempos. De hecho, si querés ya, pero cosa mía, ¿no? Yo buscaba cuáles son los vientos más recurrentes en la zona de Necochea, cómo son los horarios en los cuales amanece en esa época del año. Es decir, tratar de hacerme a el lugar. Claro, han pasado 132 años, claro. Pero aún así hay algunos, por lo menos indicios, si querés, Julieta, que te ayudan a hacerte un poco a la idea. Sí, no, además, bueno, todo lo que es zona rural se ha conservado bastante, ¿no? Por ahí ha cambiado un poco más la fisonomía de la ciudad, pero no del espacio rural. También hiciste un croquis para ir armándote en esta novela, para no perderte nada, para saber qué era lo que tenías que observar. Y yo miraba uno de esos escritos, que fueron tus primeros bosquejos, calles 57 y 60. Hoy hay un banco en esa esquina. ¿Qué recordás que a vos te llamó la atención de tu novela para poder hacerlo en ese tiempo? A ver, te cuento que por un lado, yo no conocía Necochea, nunca había estado de vacaciones allí, sí en otros lugares de la costa, pero no allí. Uh-huh. Con lo cual para mí ir a Necochea fue como un aprendizaje. Por un lado, porque además yo vivo en La Plata, donde también nuestras calles son por número, pero que están manejadas de otro modo. Claro, son correlativas. Nuestras calles son exactamente, claro. Para mí era como decir, tengo que borrarme de la cabeza cómo hacemos los números en mi ciudad para aplicar los números como se hacen en Necochea. Un par de veces me equivoqué, que es mal. Sí. Pero la idea de recorrer Necochea, y entonces claro, durante esos días que pasé allá en Necochea, realmente la gente me miraba y decía, este está loco, porque iba y volvía y caminaba y bajaba y subía, me metía en la plaza, salía, iba caminando hasta el río, después del río subía, conté los pasos, en un momento hay 98 pasos desde un punto específico de la orilla del río hasta la primera casa. Es decir, yo lo que trataba era hacerme al lugar para que a partir de allí irle dando carnadura al relato, ¿no? Yo trataba de comprender, a ver, ¿dónde hay una loma? ¿Esto está más arriba o está más abajo? ¿Qué altura tiene esta barranca? Y esto otro. Entonces, el ir al lugar es uno de los factores. Como vos bien decís, yo también me hice un croquis a mano alzada de lo que era los primeros años del pueblo. Después me hice también, por supuesto, una suerte como de relato cronológico, qué pasó en qué día, y eso que abarca varios años de Necochea, que aunque no los usé en el relato, yo necesitaba para entender el lugar. Las familias y pueblos tradicionales de la zona, es decir, comprender un poco más y mejor con qué estaba yo abordando y lidiando en ese relato. Y los personajes que aparecen en tu novela, si bien este suceso de aquí de la ciudad tiene un número de expediente, ¿no? Está judicializado de algún modo, vos corregime si no, los personajes, no sé, aparecen, vos los construiste, tenés solo el nombre y el apellido. ¿Cómo hiciste con el resto de los que conforman esta novela? Ahí hay una mezcla. ¿Por qué te quiero decir esto? A ver, del expediente en sí ha desaparecido. Hay una leyenda de que en realidad el expediente no es que se destruyó por el paso del tiempo, sino que alguien se lo quedó por la zona de Dolores. Pero es una leyenda negra incontrastable. Claro. ¿Cómo haces para verificar eso? Sí, 130 años. Sí, claro, lo que han quedado, si querés, son rastros. Por ejemplo, copia de la sentencia que estaba incorporada al libro de testimonios y sentencias del juzgado de la época. O, por ejemplo, copia manuscrita del resumen de la sentencia de segunda instancia. Es decir, pequeños trazos, como decíamos antes, piezas del rompecabezas. De esas piezas de rompecabezas vos podés ir reconstruyendo algo más. Por ejemplo, ¿quién es el juez que firmó la sentencia? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuándo es que llegó a, por ejemplo, Dolores? ¿Y cuándo salió? ¿Y ese hombre integraba la masonería e integraba tal otro área?
¿Y quién era el fiscal? ¿Y quién era el médico? ¿Y quiénes eran los médicos de esa época? Por ejemplo, hay uno, vos podés verificar quiénes son los que firmaron el certificado de defunción. El cura párroco, ¿quién era el cura párroco que hizo las actas de bautismo de los chiquitos después degollados? Es decir, podés Claro, ir de manera indirecta reconstruyendo datos. Claro. Ahora, que sí. a su vez, ¿qué ocurre en eso, a su vez, Julieta? Que tenés la mezcla. Que ¿cuál es? El juego propio mío, que es, yo combino lo que son los personajes reales, Bucetich, por ejemplo, o Francisca Rojas, con otros que participaron, pero que se sabe muy poco, como el primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, el comisario de pesquisas, Eduardo Álvarez, que es quien viajó a Necochea a resolver este caso. De hecho, Bucetich jamás pisó Necochea. El que viajó fue Álvarez. Y luego yo mezclo esto y estos personajes reales con otros de ficción que a mí me permiten tender el relato y hacer las conexiones entre lo que ocurre en Necochea y lo que ocurre en La Plata. Por ejemplo, un vigilante que es propio de mi escritura, que es el vigilante Racio, el morrón Racio. Y eso te permitió a vos ir uniendo piezas y armando, bueno, estos personajes que terminan de algún modo en tu relato, terminan descifrando el caso o queda como tantos otros en etapa de, no sé, de investigación. A ver, lo que tenemos es el caso en sí, Francisca Rojas, se completó la investigación, se determinó la responsabilidad, la persona, no quiero ni siquiera decir el sexo para no spoilear nada, la persona que fue hallada culpable fue condenada, cumplió tiempo en prisión, y esto es posible reconstruirlo con certeza porque quedan constancias judiciales y en el servicio penitenciario bonaerense de todo esto. Bien. Ahora bien, lo que yo hago es, en esta novela hay este doble crimen cuya resolución y la forma en que fue resuelto permiten destrabar otro caso que se desarrolla en La Plata, en la cual también participaron para su resolución Juan Bucetich, este detective, el primero de la historia, que es Eduardo Álvarez, y un tercer personaje que es el que da nombre a la novela, que es Hierro, Valentín Hierro. Por eso la novela se llama La cacería de Hierro. Mirá qué interesante. Qué interesante. Bueno, la verdad es que todos estamos muy expectantes de que nos vengas a contar esta investigación con partes que seguramente sean de tu autoría, que no precisamente consten en la historia, pero reconstruir todos esos hechos después de tantos años, evidentemente requiere de un inmenso trabajo. Por eso, cuando vos decís que para ser un buen escritor hay que tener persistencia, yo creo que lo has hecho. Y además hay algo que no se puede comprar en ningún lado, y es la pasión. Creo que eso es innato de lo que te moviliza para ser un escritor. Es que lo que sí te puedo decir, Julieta, es que lo disfruté todo el recorrido y lo disfruté como un chico. Es decir, para mí, por ahí, claro, se lo contás a alguien y te decís, mira, me pasé 4 días dando vueltas por Necochea, caminando, tomando distancias y tiempos y viendo lugares y colores y olores y sabores y reuniéndome con historiadores locales. Fui a la librería, una librería local, y compré libros, y después me fui a... Después hay otros que te dicen, a mí no me interesa, y yo te digo, yo lo disfruté, me divertí como un nene, y fue como una bocanada de aire fresco. Claro. Y de hecho, como además a mí me gusta correr, yo he corrido maratones, el sábado me puse las zapatillas y salí a correr 15 kilómetros, dando vueltas por todo el pueblo, de los alrededores y demás, después en la propia ciudad de Necochea, para tratar de internalizar eso, lomadas, subidas, bajadas. Por ahí me mira y dice, vos estás loco. No, yo lo disfruto. Claro, sí, fue parte de tu entrenamiento para conocer mejor, ¿no? Creo que uno, y más en una novela, yo que leí muchos libros de Gabriel García Márquez, a mí me encanta la descripción. Y para poder situarte en un lugar tenés que poder describirlo con precisión.
Exactamente. Y de hecho, Julieta, para que te rías, la cervecería más antigua de La Plata se llama La Modelo. Sí. Y no, esto no es un chivo porque es una sobreviviente que se fundó en 1895. Cuando estuve en Necochea, pregunté, no vamos a hacer un chivo, pero pregunté cuál era la cervecería más antigua de Necochea y el sábado de la noche me fui a cenar solo Solo ahí. ahí y me pedí el plato más tradicional que tenían ahí. Mira Y vos, terminé de claro. carambola cruzándome con un amigo al cual yo no había coordinado, los dos nos miramos diciendo, bueno, podés estar acá, pues tampoco, y que al cual no veía hacía, no sé, 7, 8 años, y terminamos los dos cenando y festejando el reencuentro en Necochea un sábado inesperado de invierno. Qué lindo, qué lindo. Y qué lástima no haberte cruzado, Hugo, porque te puedo asegurar que la entrevista hubiese salido mejor. Pero la verdad es que dijiste dos cosas que para los que somos de Necochea hay mucha sincronicidad. Primero, que la gran mayoría de nuestros jóvenes elige la ciudad de La Plata para ir a estudiar y muchos ya hacen su vida allá y no regresan a la ciudad, muchos otros sí, ya titulados y con títulos profesionales para ejercer acá. Así que esa es la primera conexión con La Plata. Y la segunda es que tenemos que eso también está bueno para investigar, un gran caudal de gente que es masónica. De hecho, hay muchos símbolos en nuestra ciudad que son masones. No sé si lo sabías. Sí, lo sabía. De hecho, creo que ya no es chivo porque creo que ya no está. El almacén Santurtún tenía en la fachada unos símbolos y luego sé que incluso el acta de fundación invoca al Gadu, el gran arquitecto del universo. A ver, para los oyentes que ubiquen. Sí. Yo no soy masón, pero para poder investigar tanto el material de la anterior novela como de esta, La Cacería de Hierro, uno de los puntos de apoyo de investigación histórica son los archivos de la masonería. Claro. Y entonces así es como pude acceder para la historia de la Fundación de La Plata, como para el del caso Francisca Rojas, recurrí a amigos que sí son masones a pedirles información. Y de hecho, uno de los ejes que es muy claro de la influencia masónica en Necochea es cuando se invoca en esa acta constitutiva que esto se hace bajo los designios, algo por el estilo del, invito a los que nos están escuchando que lo googleen, el Gadu, que es una forma en la cual aluden los masones a codificar la divinidad, que ellos consideran que es distinto o más amplia que Dios, y es el gran arquitecto del universo, Gadu. Mira vos. Bueno, esa parte no la tenía, pero sí hay una gran influencia masónica en nuestra ciudad y hay diferentes monumentos, símbolos que hablan de esto, así que cuando lo mencionaste no podía dejar de hacer ese acercamiento con tu relato, con esta novela que nos vas a venir a presentar el viernes 2 de agosto. El viernes 2 de agosto en el Centro Cultural que dirige Alberto Franco. Sí. Y estaremos allí con Martín Petersen presentándolo. Para luego el sábado 3 hacemos también una presentación, pero en Lobería, junto con Alejandro Andersen. Son tantos los daneses que tienen ustedes allá que... Sí, también tenemos una colectividad danesa enorme y los conozco a los dos. Martín Petersen es un historiador buenísimo, de hace muchos años, está en Consorcio del Puerto Quequén y te cuenta toda la historia y es fabuloso escucharlo. Y bueno, Cristian también, Alejandro también lo conozco, así que bueno, te has hecho de dos parteners muy buenos para que te pregunten y con conocimiento de la historia de nuestra ciudad y también poder contextualizarla en el proceso histórico de aquel tiempo, ¿no? Que vale la pena recordar. Es que ambos fueron claves también para ayudarme a reconstruir el clima de época, el contexto histórico. Tanto Alejandro Andersen como Martín Petersen fueron excepcionales, orientándome, sugiriéndome libros, papers académicos. La verdad que para mí el motivo por el cual ambos van a participar porque es mi forma de expresarles mi agradecimiento y quiero hacerlo en público frente a
a las personas que vayan, tanto el viernes como el sábado. Bueno, yo voy a volver a repetir la invitación porque además escucharte para mí es un placer y seguramente este libro nos va a traer la gran ansiedad de poder leerlo y conocer un poco más también de nuestra historia. Va a ser en el Centro Cultural Necochea, ese hermoso espacio que tenemos ahí en la calle 54, al lado del Teatro Luis Andrini, el Teatro Municipal. Es en la calle 54, 3062, todos lo conocemos, hay una hermosa biblioteca, hay un hermoso espacio también para poder realizar esta presentación. Y será el viernes 2 de agosto a las 19 horas. Acérquense un ratito antes, la entrada es libre y gratuita, así que si quieren pasar un buen momento junto a este gran periodista, este gran escritor y novelista que es Hugo Alconada Mon, a quien estamos entrevistando en este momento, no te lo pierdas. Viernes 2 de agosto a las 19 horas. No quiero espolearte nada de la novela. Estoy ansiosa por leerla, por supuesto. Voy a esperar a que el viernes haya ejemplares para que me pueda comprar mi ejemplar. ¿Vas a estar después de la presentación firmando libros, Hugo? Correcto. La idea es hacer la presentación y después quedarme allí firmando libros, conversando con quienes vayan. Así vamos a pasar. La idea, francamente, y esto lo hablamos con Alberto, con Martín y con Alejandro, es pasar un momento agradable, reírnos juntos, conversar de historia, conversar del contexto, y es eso, que sea tanto el viernes como el sábado un momento para disfrutar juntos. Esa es la idea. De hecho, además te cuento, y no te puedo invitar, pero después de ahí me voy a comer un asado. Ah, muy bien, no importa. Ya ir, tener el libro, poder escucharte y seguramente sacarme una foto con vos, eso te lo voy a pedir seguro, va a ser un placer. Bueno, Hugo, te estamos esperando, vamos a estar muy ansiosos esperando la presentación de este libro y que vuelvas a conocer y a recorrer nuestra ciudad. Traete las zapatillas también, porque Lobería tiene lindos lugares para recorrer también. Es un distrito que le tenemos mucho cariño, está muy cerca de nuestra ciudad y bueno, podemos compartirte el fin de semana. Muchísimas gracias, Julieta, un placer. No, gracias a vos. Perdón por los detalles tecnológicos de hoy, pero bueno, de todos modos pudimos hacer esta entrevista y esperaremos acá tu visita prontamente. Que tengas buena tarde. Igualmente para vos. Hugo Alconada Mon, periodista y escritor que estará en nuestra ciudad el viernes 2 de agosto a las 19 horas. Gracias.